Mi nombre es Eva Mariel Pérez Bazán. Estudio la maestría en desarrollo cognitivo y voy a presentar mi proyecto acerca del cerebro y sus funciones. El cerebro es la parte del sistema nervioso que se encuentra al final de la médula espinal y se encuentra dentro del cráneo. Dentro del cerebro ocurren operaciones mentales complejas, además se recibe la información del medio, es interpretada y es enviada a las diferentes partes del cuerpo. También dentro del cerebro se va almacenando información que sirve a lo largo del desarrollo del ser humano. El cerebro se divide en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cada uno de estos hemisferios cumple funciones específicas. A su vez, se divide en 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Está conformado por el cerebelo y por el bulbo raquídeo. Los hemisferios se comunican entre sí a través de una banda gruesa de 200 a 250 millones de fibras nerviosas que es conocido como el cuerpo calloso. El hemisferio izquierdo se encarga de controlar la parte derecha del cuerpo, también se encarga de el lenguaje, todo lo que tiene que ver con el habla, con la escritura, también se encarga de toda la capacidad numérica, es decir, favorece a las matemáticas, la parte de la lectura, de la memoria también, y del razonamiento. Estas son las funciones que desarrolla el hemisferio izquierdo. Por otro lado, el hemisferio derecho se encarga de controlar la parte izquierda del cuerpo. También dentro de este hemisferio tenemos el sentido musical, la capacidad espacial, que permite reconocer figuras, los lugares. También es la parte artística que viene o está relacionado con la creatividad, la intuición y la imaginación. Los seres humanos van a utilizar la parte del cerebro de acuerdo a sus características, de acuerdo a su manera de procesar la información y también de acuerdo a las habilidades que ellos poseen. Sin embargo, cada individuo hace uso de ambas partes del cerebro y esto permite que puedan procesar la información de diferente manera. Se dice que la creatividad se desarrolla dentro del hemisferio derecho, ya que es la parte artística. Sin embargo, para que la creatividad se lleve a cabo, requiere de las conexiones que posee el cerebro entre ambos hemisferios. Es decir, que para que la persona pueda ser creativa, también tiene que utilizar la parte izquierda, que es la parte lógica, la parte de planificar, la parte de razonar, la parte de interpretar la información, y una vez que ya interpreta la información, bueno, puede desarrollar esta parte artística. Entonces, para que la creatividad se lleve a cabo, se requiere ambos hemisferios. A continuación voy a explicar las funciones de los lóbulos cerebrales. Cada lóbulo tiene funciones específicas y bueno, el lóbulo que está en color verde es el lóbulo frontal y este se encarga de las funciones cognitivas complejas. Es la parte o el lóbulo más grande del cerebro y aquí es donde ocurre toda la parte del procesamiento de la información, la planificación, coordinación, ejecución y control. Además de que regula la conducta. Otra cosa que ocurre en este lóbulo es la articulación del lenguaje, la manera en la que las personas se expresan oralmente y también se encarga de la regulación de las emociones. El lóbulo frontal también está asociado con la inteligencia, la planificación y la coordinación de los movimientos voluntarios. El lóbulo parietal es este que está en color coral.
En este lóbulo se lleva a cabo el procesamiento de la información sensorial que llega a todo el cuerpo, tiene que ver con el tacto, con la sensación, la temperatura, el dolor, la presión. Y también en este lóbulo se lleva a cabo la interpretación y el reconocimiento de los números. El lóbulo parietal es este que está en color coral y aquí es donde se lleva a cabo el procesamiento de la información sensorial, es decir, que es el encargado del movimiento del cuerpo, además de poder llevar a cabo el tacto, la sensación de temperatura y dolor, y también permite reconocer e interpretar los números. La zona que está en color lila es el lóbulo occipital. Este se encuentra en la parte posterior del cráneo, pegado a la nuca, y aquí es en donde se lleva a cabo o se recibe la información visual. Este lóbulo se encarga de transmitir la visión hacia los diferentes lóbulos cerebrales y así permitir que el ser humano interprete la información visual. Finalmente, el lóbulo que está en color turquesa es el lóbulo temporal, y en este lóbulo se lleva a cabo o se puede dar el proceso de la memoria, permite al individuo recordar la información que recibe y además también el reconocimiento de rostros y de palabras. Como lo mencionaba, cada uno de estos lóbulos tienen funciones específicas que permiten al ser humano interpretar la información. La elaboración del cerebro que realicé fue de manera manual. Decidí hacerlo de esta manera porque se me hizo muy didáctico. Utilicé diferentes materiales como unicel, papel crepé, pinturas, plumones, y lo quise hacer como en tercera dimensión. Utilicé diferentes colores de papel crepé para poder distinguir los lóbulos. Además fui haciendo diferentes figuritas como unos churritos con el papel crepé. Una vez que ya tenía la base del cerebro, fui colocando estas figuras para poder darle la forma del cerebro, y finalmente pues uní las dos partes para que se distinguiera el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El proceso creativo fue pues un tanto al principio difícil porque no tenía una idea concreta de cómo iba a realizar este trabajo, pero conforme fui comprando los materiales y vi diferentes opciones de poder representarlo, ya fue más fácil. Realmente me llevé un buen tiempo elaborando este cerebro, porque pues requiere de mucha paciencia, también requiere de poner a la práctica o más bien de desarrollar la creatividad. Quizá no estamos tan acostumbrados a usar la parte creativa en nuestro diario vivir, porque estamos como encajonados a una manera de pensar, a una manera de razonar, a una manera de procesar la información, pero cuando nosotros exploramos la parte creativa podemos hacer grandes cosas. Y bueno, de esta manera pues ya no se me van a olvidar las partes del cerebro, y pues espero que la información que les compartí haya sido de utilidad, y muchas gracias.